Aquí estamos en Quito, Ecuador. Esto es Profesional y nuestra invitada, Ana Soledad Jaramillo. Ella es Relaciones Públicas con énfasis en educación. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá, Ana Soledad. Muchas gracias, Fabián, por la invitación. Demasiado contenta, la verdad. Cuéntame un poquito, ¿cómo es esto de Relaciones Públicas en educación? Sí, bueno, un poco raro, ¿no? Pero sí, bueno, yo estudié Relaciones Públicas y digo que fue un camino un poco extraño porque yo primero trabajé antes de escoger mi camino profesional. Y fue por un tema de situaciones familiares que me imposibilitaban en ese momento estudiar y pagarme una carrera universitaria. Y conseguí primero un trabajo en una agencia de comunicación y relaciones públicas y me enamoré del tema. Y claro, poco a poco se ha ido dando ese camino y ese salto en el tema educativo que sin querer queriendo nació en mi vida profesional y los últimos 4 trabajos que he desarrollado han sido en temas de educación. Qué interesante. Tu trabajo dices que no es lineal. ¿A qué te refieres con eso de no es lineal? ¿Y qué es lo que hiciste para poder llevarlo adelante? Sí, justamente es a lo que me refería. Yo primero trabajé antes de estudiar una carrera y a veces sentimos que la vida tiene que ser como estudias, trabajas, tienes una familia, hijos y demás. Y yo fui al revés. Primero tuve que construir y un poco entender lo que me gustaba para después, posteriormente, decir, ok, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Profesionalmente, ¿cuál crees que es tu estrategia personal que te llevó a especializarte y enfocarte en lo que quieres? Yo creo que han sido las historias. Las historias que yo he visto desde que trabajé en el sector educativo me marcaron muchísimo y cómo podemos, de cierta manera, hacer que esa brecha en educación se rompa, porque creo que por más pequeño que sea el granito de arena que tú puedas dar en educación, porque yo vi una brecha muy grande desde el sector público al sector privado y dije, wow, o sea, es increíble en realidad lo que podemos hacer. Y me daba cuenta que con estos pequeños proyectos que yo desarrollé en educación, hacíamos cambios increíbles. Muy bien, cuéntame, ¿cuáles son los principales enfoques de tu carrera, de las relaciones públicas? ¿Qué nomás hacen? Bueno, directamente el relacionamiento estratégico creo que es elemental. Creo que es una parte importante para trascender una relación a largo plazo, que no solamente se trata de te conozco, me llevo bien contigo, sino qué podemos hacer en conjunto. Y ese fortalecer relaciones creo que marcan un antes y un después en cualquier tipo de profesión. En este podcast nos enfocamos en profesionales de diferentes áreas y creo que todo profesional necesita tips y claves de relaciones públicas. ¿Qué opinas? Por supuesto, todos necesitamos y creo que ahora mismo es una carrera que todas las empresas, organizaciones deben tenerlo, porque básicamente es justamente ahora en un mundo que estamos enfocados tanto en el tema de humanizarnos, de ser personas más empáticas. Tener un relacionista público genera justamente esa atracción entre la persona y la empresa. Ahora, ¿qué tan importante es saber contar tu historia, tu trayectoria profesional con el tema de relaciones públicas? Es elemental porque finalmente creo que ha sido una profesión que no ha sido tan visibilizada o netamente te enfocas en la típica profesión mucho más conocida, ¿no? Entonces, si es que le damos un enfoque y le das ese punto de partida de que, mira, esto es importante para cualquier sector, va a ser trascendental que tú lo puedas ejecutar. Muchas veces nos comparamos con nuestros compañeros de carrera o tal vez ya con nuestros colegas y de pronto sentimos que no está avanzando nuestra profesión como quisiéramos. Uh-huh. ¿Qué le recomendaría a esa persona que está sintiendo eso? Yo creo que primero es saber qué es lo que te gusta. Yo creo que suena muy cliché este tema de haz lo que te gusta, pero sí, en mi caso fue así. Yo entendí que habían muchos caminos, pero cuál era el que verdaderamente me gustaba era el que debía escoger y en el que me salían bien las cosas también, ¿no? Porque nos puede gustar mucho, pero si es que tal vez no te da muy bien, creo que es ir puliendo esos aspectos que necesariamente te van a llevar a ser un buen profesional. ¿Qué le dirías netamente y concretamente a todas esas personas que sienten que están estancadas, que no van rápido en su carrera profesional? Que es normal sentirse así. A veces creemos que tenemos que estar siempre viendo el reloj del resto y no es así. Muchas veces no funciona de esa manera. Al contrario, debemos ver nuestro propio reloj, ir a ese ritmo, entender y dar nuestro mayor esfuerzo, por supuesto. No digo que eso signifique estancarse, sino más bien avanzar, pero entendiendo que tenemos un propio ritmo. De todos los proyectos que tú has llevado, ¿cuál ha sido ese que ha marcado tu carrera profesional? Sin duda hay uno que lo desarrollé hace un par de meses, enfocado en una escuela pública de aquí de Quito,
y lo que hicimos fue desarrollar habilidades blandas y duras en un grupo de estudiantes. Vimos una evolución increíble de no saber ni siquiera hablar al público a ser personas que tuvieron que exponer a un auditorio de más de 300 personas. ¿Cuáles crees que son las habilidades que te han llevado a ser una buena profesional dentro de las relaciones públicas? Yo creo que puede ser para todas, pero creo que la persistencia, entender que necesitas persistir en ese camino que quieres desarrollar, que no es solamente un tema de suerte, sino más bien de enfocarte y decir, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a perseguir. Si pudieras resumir todo tu aprendizaje en una sola idea, ¿cuál sería? Creo que sería esta frase que la hice muy mía, que es a veces no marcar ese propio ritmo, o más bien a veces entendemos que tenemos que llevar un cierto reloj y no necesariamente funciona de esa manera, sino más bien enfocarnos en el propósito y el camino que queremos llegar a ser. Ana Soledad, en toda tu experiencia profesional, ¿cuáles han sido los desafíos que has tenido que afrontar? Ahora, especializándome en el sector educativo, creo que la juventud, porque he estado rodeada de personas que dentro del sector son gente muy experimentada, que conoce mucho y a veces te toca enfrentarte a todo ese conocimiento y esa sabiduría y saber que no por ser joven no lo vas a lograr, sino que puedes aprender mucho de esas personas. Si regresaríamos varios años atrás, el momento que te toca decidir qué estudiar, ¿volverías a estudiar relaciones públicas? Lo volvería a hacer, por supuesto, porque siento que es lo que se me da bien, lo que me gusta y lo que creo que puede aportar mucho al sector. Para las personas que tienen esta misma pasión por las relaciones públicas, ¿cuáles son esas habilidades en las que tienen que trabajar más? Yo creo que la seguridad es una de esas, el saber, primero seguridad en uno mismo, ¿no? Porque a veces se tiene el mito de que el relacionista público debe ser sociable, súper extrovertido, y no necesariamente. Sí que funciona, por supuesto que sí, pero tienes que ser muy estratégico y seguro de ti mismo. ¿Qué consejo le podrías dar a todas las personas que están viendo esta entrevista para que mejoren sus relaciones públicas dentro de sus empresas? Yo creo que el consejo más importante sería el darle chance a esta profesión, entender que es necesaria, que es trascendental, porque finalmente es como construyes un futuro, no solamente empresarial, corporativo, sino que incluso de relaciones, como la palabra mismo lo dice, ¿no? Relaciones públicas. ¿Y qué les podríamos decir a profesionales, como te dije en un inicio, para que se animen a contratar a una persona especializada en relaciones públicas? ¿Qué beneficios podrían obtener? Yo creo que esa relación a largo plazo, no verlas como decía yo antes, solamente como te conozco, sé quién eres, sino qué podemos hacer juntos. Esto fortalece relaciones y lo hace de una manera increíble. Muchísimas gracias, Ana Soledad. Para cerrar esta entrevista, quisiera que nos dejes un mensaje para todas las personas que están viendo. Bueno, el mensaje principalmente sería disfruta en el camino. No siempre el camino está marcado de manera lineal, sino que tú puedes construir tu propio futuro profesional basándote en lo que te gusta, en tus pasiones, incluso en esos temores que te pueden fortalecer como ser humano.